importante antecedente creo que partí estudiando arquitectura y no arte, y como que de ahí empecé a pensar y mirar como el panorama del entorno de una manera como al principio llamaba el paisaje, como un contexto, espacio donde sucedieran muchas cosas. El dibujo me gusta esa como expresión así como súper de esquema, de cercano incluso a la escritura. Bueno, la escritura es como un dibujo también. Y van formándose estas constelaciones de objetos, dibujos, rayitas, cositas íntimas y que cuando están solas como que no significan nada, no son nada, pero cuando empiezan a comunicarse con otras aparecen como una improvisación constante. El otro día escuchaba rap, decía, esto es pura improvisación, ¿cachai? Como estar un rapeo de que las cosas funcionen porque tienen cadencia. El cuadrado le calza con el coso que viene en forma de C al lado y calza y bien, quedó no, chao. Pero es como un frenesí de hacer y eso me gusta. Pero esto no es la previa de nada, sino que es otro formato nomás. Sí. Me he ido incluyendo y retomando el gusto que siempre he tenido por recoger cosas de la calle, que recolectaba estos objetos y les pintaba uniformes como deportivos. Entonces hacía juegos de eso y armaba canchas en la misma calle, por ejemplo 6 y 6. Los dejaba en la noche en un lugar y a la noche siguiente volvía a buscarlo y habían ciertos objetos que habían salido de la cancha, por ende había unos que perdían y otros que ganaban. Desde ese punto de vista era como la resignificación de las cosas insignificantes y encontrar la belleza en esas cosas que están roídas, rotas, sucias. Y que se iba modificando por el entorno que era la calle. Ay, no resultó como me lo imaginé. Y ahí, si es que no hay posibilidad de borrar, de hacer desaparecer, solo queda añadir y como que otro elemento entre en el juego, ¿no? Que se logra como una forma súper pregnante que es en sí misma algo. Claro. Entonces quería saber si te has puesto como en algún minuto el desafío, porque cuando uno está dibujando mucho, el error se incorpora con mucha facilidad porque sabes que esto puede no estar perfecto y en realidad se va a leer con 100 cosas alrededor. ¿Y qué es esto? ¿Qué es como, tiene un nombre la técnica? El bronce esmaltado. ¿Y esto es como para agregarlo a tu imagen? Sí, yo creo que sí. Como que alcancé a identificar y a nombrar cosas que después se distorsionan, o sea, como la ducha, pero como que le sale una tela. El hula hula, y como que hay algo como en la proporción que podían ser parejas, pero no, y la sombra como que lo sitúa. Entonces encuentro que como que te tira para un lado y después te lleva para el otro. Son todos una cosa, como la serpiente que es todas las partes, todas las escamitas son como parte de una, pero anda, hace el cuerpo completo. Pero el trabajar con niños, como que contaminar a tu trabajo de alguna manera. Sí, de eso pasó, yo encuentro como ya de una manera increíble en Nube Plaza sobre todo, los niños haciendo maquetas, como imaginándose algo, llevándolo a la miniatura, a la construcción representacional. Sí. Ese rojo que tienen los niños me gusta mucho, y como frescura de la Está pauteado. Claro. Es más espontáneo.